Aquí estamos, David. Ok, voy a presentar la pantalla. Y nos habíamos quedado aquí en esta pintura del siglo XVI, finales del XVI, inicios del XVII, que es la pintura de El banquero y su mujer de Van Eyck. Eh, en ese mismo ámbito, pero ya, disculpen que esto se quedó congelado, no sé qué le pasó. Perdón, ya resucitó. En ese mismo ámbito del siglo XVII, pero ya más en el contexto del norte de Europa, tenemos esta pintura de Rembrandt, que es la lección de anatomía, que también nos permite pensar en cómo se va configurando el elemento social y cultural que constituye o atraviesa la subjetividad en la construcción de la experiencia espacial y que también puede ser interpretado como un ejercicio de cartografía porque habla de esas relaciones espaciales y cómo el espacio es interpretado en esta pintura, en esta lección de anatomía, donde vemos dos elementos que son fundamentales y centrales en la construcción de esa espacialidad. El primero, el juego con la luz. Como vemos, la luz va a ser aquí un elemento fundamental para llamar la atención del espectador, para centrar su atención en un elemento puntual de la pintura. Y el otro es que si en el Renacimiento habíamos desnudado el cuerpo, en el siglo XVII, o sea, en la época casi del absolutismo monárquico, no solo desnudamos el cuerpo, sino que lo abrimos. Por allá están vendiendo aguacates. ¿Dónde está? Necesito un aguacate para almuerzo. Eh, abrimos el cuerpo y eso también va a poner el ejercicio de la espacialidad en otra perspectiva. ¿Y por qué lo va a poner en otra perspectiva? Porque ya no solo se va a jugar con el plano de lo más exterior, sino con el plano de lo interior y de ese interior cómo reordena la realidad inmediata. Y eso va a ser fundamental para la construcción de lo cotidiano en Occidente y que va a verse fuertemente explicitado pues como en estos ejercicios cartográficos, algunos de maneras convencionales y otros en estos elementos como de la pintura, en esta en particular que es de Rembrandt. Y esta pintura me imagino que es muy conocida para ustedes, es una pintura de Van Gogh, que quisiera que me dijeran por qué llama tanto la atención, o sea, qué es lo particular y lo llamativo de esta pintura. ¿Quién me quiere decir? ¿Por qué es tan llamativa esta pintura? Eh, a Van Gogh se le conoce por buenos días, por los colores, el movimiento, pues también se ha llamado la atención pues en el uso de los azules y los amarillos y la expresión de la naturaleza, que también pues en Van Gogh era como conocida. Y Muy bien, profe. Lo interesante de esta pintura para lo que nos atañe en términos espaciales es que ya no se pinta simplemente lo que se ve, sino también lo que no se ve, que es herencia de esa pintura anterior de explorar eso que antes estaba oculto a los ojos y que ahora se pone de manifiesto. Porque aquí ya Van Gogh retoma eso, no utiliza el cuerpo humano, sino que abre
abre las entrañas de la naturaleza y pinta no solo lo que vemos, sino lo que hay detrás de esas entrañas, que es el movimiento de los astros, que lo vemos explicitado en ese cielo, y cómo los astros describen unas trayectorias que van dejando una huella espaciotemporal, que es evidente. Entonces, con Van Gogh también se da un asunto muy particular, y es que ya no solo, vuelvo a reiterar, se pinta lo que se ve, sino lo que uno siente frente a lo que ve. Es esa expresión del sentimiento puesta ahí, no solo para reflejar fidedignamente lo que los ojos pueden apreciar, sino también lo que pueden apreciar otros sentidos. Y eso va a ser fundamental también en la construcción de las representaciones espaciales más contemporáneas. Y es que lo que se representa no es solo lo que pasa por los ojos, sino lo que pasa por el olfato, por el tacto. Habla de toda la experiencia sensitiva que nos atraviesa como sujeto. Entonces, esto es lo interesante también como de la pintura de Van Gogh, y que va a desatar ya en pintores más contemporáneos otro tipo de expresiones frente a la representación espacial en el orden de lo pictórico. ¿Quién recuerda esta pintura de quién es? No es de mi sobrinito de 7 años. Es decir, Profe, Jackson Pollock. ajá, Jackson Pollock. ¿Y por qué es tan famoso Jackson Pollock y ese reguero de colores? Hace parte como de un arte pulsional, el esplendor del chorreado, del manchón, de la cantidad de colores y esa sensitividad y esa expresividad sensitiva del pintor. Exacto, entonces con Van Gogh heredamos el asunto de no solo pinto, pues no solo pinto lo que veo y lo que siento, sino que además Pollock le pone un detalle nuevo a esa representación que también va a ser fundamental para entender las espacialidades del siglo XX y XXI y de lo contemporáneo. No solo expreso lo que siento, así eso que siento no sea lo que el otro pueda ver, sino que lo que siento lo expreso independientemente si encaja o no en las maneras convencionales de interpretar las cosas. Y eso va a ser fundamental para hacer un ejercicio comprensivo de las cartografías y de las representaciones espaciales. No siempre, no siempre la interpretación coincide con el símbolo o el logotipo aceptado socialmente. A veces va más allá, o a eso que vemos no necesariamente es lo que los ojos nos están queriendo hacer ver. Y eso es fundamental no perderlo de vista en un ejercicio de cartografía social o de narrativa espacial. Y es que no podemos confiar completamente en lo que los ojos están viendo. Por eso el ejercicio de cartografía social no solo es un acto de dibujo que ponemos a hacer al otro o hacemos con el otro, sino que se acompaña de los demás sentidos, de la escucha, del habla, del tacto y del olfato. No, una cartografía social no puede ser interpretada simplemente desde la materialidad de su expresión, sino que tiene que acompañarse de esos otros elementos. Por eso el ejercicio de narrativa espacial o de cartografía social no se le puede encargar a otro, o no se puede hacer, no se puede hacer desde una exterioridad en la que yo dejo que el otro ejecute y ya yo tengo que estar ahí, porque si no estoy ahí, pasa esto como con la pintura de Polo. Yo estoy viendo un reguero de colores, no sé, de trazos, pero para poder entender qué es lo que hay ahí, yo tengo que conocer el contexto, perdón, el contexto de producción. Y eso va a ser fundamental en una interpretación cartográfica. Si yo no entiendo y no estoy conectado con el contexto de producción, lo que estoy viendo es un simple dibujo. Un dibujo que me puede decir muchas cosas, como no me puede decir absolutamente nada, como en el caso de este asunto de la expresión contemporánea del arte. Y finalmente, en términos de la intelección humana y de lo tecnológico, también vemos que lo cartográfico, la interpretación del espacio, pasa por asuntos muy relacionados con el asunto tecnológico. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es eso?
que estamos viendo en esa imagen. ¿Qué se les ocurre? Creo que es un mapa de un municipio, una fotografía que refleja un mapa de un municipio, toda la estructura del diseño municipal. Exactamente, César, muchas gracias. Es una fotografía satelital de una ciudad y es una fotografía que se toma en la noche. Entonces, esa es la otra parte de la representación. Veníamos de una representación inicialmente con los griegos y con el mundo medieval convencional de lo que entendemos como cartografía o como mapa, y luego vimos un registro distinto que era el pictórico, que también es una expresión de esa narrativa espacial, y ahorita vemos que lo tecnológico también nos permite hacer narrativas espaciales y nos permite construir posturas frente a lo espacial, asuntos que antes estaban supeditados simplemente a la capacidad de los sentidos, ahora se desborda y va a otro nivel, y ese otro nivel es la fotografía satelital, que nos pone como en otra dimensión y nos permite hacer otras interpretaciones sobre lo espacial. Pero esa interpretación, de eso sí no se deslinda de lo que he dicho desde el principio hasta esta parte, una interpretación que no se puede hacer sin contexto. Esta fotografía aérea puede ser de cualquier ciudad, en cualquier parte del mundo, y puede estar diciendo mucho o puede estar diciendo nada si no tenemos los elementos analíticos necesarios y suficientes para hacer esa interpretación. ¿Y cuáles serían esos elementos analíticos más allá del contexto que nos permitirían hacer esa interpretación? ¿Qué se les ocurre que podrían ser esos elementos analíticos? Para que no simplemente sea una foto o un asunto o unos destellos de luz ahí puestos en una imagen. Coordenadas, tiempo. Tiempo. ¿Qué más? Se pueden identificar zonas de riesgo, de pronto también, pues en términos sociales. ¿Qué más? Distribución del espacio. La distribución, muy bien. Topografía, estructura vial. Sí, también. Los colores según la distancia, el tipo de color que se dé según la distancia de la cual se toma la foto. Muy bien. Densidad de población. Ajá, muy bien. Todo eso que han dicho es muy interesante, muy importante, y se puede sumar a un asunto de orden teórico-metodológico que es fundamental e ineludible en la interpretación de cualquier representación gráfica del espacio, bien sea como cartografía social o bien sea como narrativa. Y a eso, y ese primer elemento teórico-metodológico se le denomina atributos del espacio. Entonces, lo primero que habría que reconocer en una representación de este tipo serían los atributos del espacio. ¿Y qué son los atributos del espacio? Entonces, los atributos del espacio es esto que vemos en esta representación gráfica. Entonces, tenemos que el espacio tiene unos atributos. Básicamente son 4, y esto lo digo amparado bajo la teoría de lo espacial de Michel Lozon en su texto del hombre espacial. Dice que tiene 4 atributos que se configuran a partir de 2 fundamentos espaciales. Y esos 2 fundamentos espaciales los vemos en las antípodas o extremos derecho o izquierdo de la imagen. Y esos 2, ¿y por qué se les llaman fundamentos? Porque en el espacio o la forma en como nosotros aprehendemos el espacio tiene que ver con 2 asuntos muy concretos: la copresencia, que vemos aquí que está a la izquierda, y la movilidad. Esos 2 elementos son fundamentales para entender el ordenamiento de los atributos. La copresencia habla de los procesos de conexidad y contigüidad. La conexidad tiene que ver con el relacionamiento.
de las cosas en el espacio. Y la contigüidad tiene que ver con la cercanía, con la vecindad. Algo puede ser cercano y vecino, pero no necesariamente tiene que estar conectado, y viceversa. Algo puede estar conectado y no necesariamente tiene que estar vecino. Ahorita veremos ejemplos sobre eso. El otro fundamento es la movilidad. En el espacio las cosas se desplazan. Podemos ver el desplazamiento de las cosas como una manifestación física del movimiento, o vemos ese movimiento ya en un asunto más, menos material, que sería la telecomunicación, todo el asunto que ahorita nos ha puesto la virtualización. Pero ahorita también tendremos ejemplos con eso. Entonces, lo primero, el espacio tiene 4 atributos. Esos 4 atributos los vemos ahí en alrededor de ese círculo, pues con una estrella, y los voy a nombrar inicialmente. Atributo número 1, todo espacio tiene una escala. Atributo número 2, todo espacio tiene una métrica. Atributo número 3, todo espacio tiene sustancia. Y atributo número 4, todo espacio tiene una configuración. Ahora, vamos a explicar uno por uno. El primero, la escala. ¿Qué es la escala? Básicamente la escala es sinónimo de tamaño. En el espacio, las cosas tienen tamaño y las podemos identificar según su tamaño. Es un asunto fundamental que no podemos perder de vista en la interpretación de una representación espacial, bien sea cartográfica o bien sea narrativa espacial, como le quieran nombrar. O sea, en toda representación gráfica podemos identificar las cosas y lo que allí se expone según su tamaño. Ese tamaño puede tener 2 particularidades, o se puede interpretar de 2 maneras. Ese tamaño, que es la escala, puede ser cartográfica o geográfica. La escala cartográfica, ¿a qué hace alusión? A un sistema de convenciones. O sea, es el tamaño interpretado a partir de un referente. Y ese referente es un referente que me permite en cualquier representación gráfica darme cuenta qué cosas son pequeñas o grandes, porque hay un elemento que sirve como elemento de referencia. Vuelvo a utilizarlo. El concepto me sirve de referencia para determinar las demás cosas, si son más pequeñas o más grandes, frente a esa alusión. En términos de lo geográfico, normalmente la escala cartográfica aparece expresada de 2 maneras: de una manera numérica o de una manera gráfica, en el sentido de que es un pequeño rectángulo de colores que nos dice, por decir algo, que en un mapa, 1 centímetro en el mapa, en la realidad representaría 100 metros, 10 metros, etc. Pero eso, en términos de las cartografías sociales, no es muy visible. Es más visible una escala de orden geográfica, o sea, que habla de las relaciones, de lo que les había mencionado ahorita. Podemos identificar claramente en esa representación gráfica del espacio qué cosas son pequeñas y qué cosas son grandes, porque es evidente, pues, como por la configuración de la experiencia con el espacio que está ahí expuesta de una manera determinada. Entonces, reiterando esa parte de ese primer atributo, todo espacio tiene escala, o sea, todo espacio tiene una relación de tamaño. En el espacio siempre podemos identificar el tamaño, tanto del espacio como de las cosas que contiene el espacio. Es puntual ahí. Pregunta con ese primer atributo. ¿Es claro a qué alude? ¿O en dónde todavía no es claro? De pronto, Dairon, agregar que en una escala cartográfica, por lo general siempre se evidencia en la parte inferior izquierda o derecha el número, que es 1 sobre determinado metro, centímetro, que siempre lo tendrán en la parte inferior, y que 1 centímetro en ese papel, en ese lugar que se llama el mapa,
equivale a lo que represente la escala cartográfica, que puede ser en centímetros o en metros, como tú lo decías. O sea que con una regla se podría tomar una medida exacta de un territorio específico solo con el mapa a partir de la escala cartográfica. Exacto. Quiero reiterar también en un asunto, la escala es una decisión del orden de la subjetividad humana. O sea, la escala es el dispositivo a través del cual los humanos hemos querido comprender las relaciones de tamaño en la naturaleza. Y eso se ve expresado en todo lo que hacemos. Las cosas las discriminamos en un aspecto en relación a su tamaño. ¿Alguna pregunta con la escala? Bueno, no hay preguntas con la escala. Vamos ahorita con el segundo atributo, la métrica. La métrica, todo espacio tiene métrica. O sea, en el espacio, las relaciones entre las cosas y la naturaleza misma del espacio pasa por la distancia. O sea, todo en el espacio tiene una distancia. Entonces, con la escala reconocimos que todo en el espacio tiene un tamaño. Con la métrica, todo en el espacio tiene una distancia. Y esa distancia tiene dos formas de manifestarse, como métrica topográfica o como métrica topológica. La métrica topográfica habla de la distancia que hay entre los objetos o los espacios en relación a su contigüidad. O en otras palabras, qué tan vecinos o cercanos son las cosas en el espacio, qué está cerca de qué. En una representación gráfica del espacio siempre vamos a encontrar eso, que siempre hay cosas que están cerca de algo. Y al hablar de la cercanía, obviamente por efecto residual, estaremos hablando de la lejanía. Entonces, la métrica topográfica, o sea, la métrica de la contigüidad, o sea, de la vecindad, habla de las relaciones de lejanía y cercanía. Mientras que la métrica topológica habla es de la conexidad, o sea, de cómo están conectadas las cosas. Y por efecto residual nos habla también de la desconexión. Entonces, en el espacio encontramos eso, que las cosas todas tienen distancia. Y esa distancia puede manifestarse como un asunto de vecindad, de cuán cercana está una cosa a otra, y también qué tan conectada una cosa está con otra. Ejemplos particulares de eso. Yo puedo vivir en un lugar y a mi lado tengo vecinos, pero no entablar con ellos ningún tipo de relación, entonces estoy inconexo con ellos. Mientras que yo puedo estar, lo que está sucediendo ahorita con nosotros, yo estoy aquí y ustedes están en cualquier parte de la ciudad, pero estamos conectados, o en cualquier parte del departamento. Estamos conectados. No somos vecinos, no estamos cercanos, contiguos, pero sí estamos conectados. Entonces, es otro elemento importante que hay que analizar en las cartografías y en las representaciones gráficas como tal. Preguntas con la métrica. No, Dairo, que miraba como toda la trayectoria que vienes haciendo con el análisis. Y entonces, en una cartografía desarrollada, puede presentarse muy recurrente la característica de la contigüidad topográfica, pero no necesariamente la conexidad topológica. Y a veces en las narrativas sociales, en lo que uno pues puede a veces interesarle más en lo que tiene que ver con la conexidad, en este caso topológica. Claro, y voy a poner un ejemplo concreto. Realizando el trabajo de campo de mi tesis doctoral, que es sobre jardines infantiles, el de la construcción, la producción del espacio en los jardines infantiles, hablando con las comunidades cuando construíamos las narrativas espaciales, me daba cuenta que
pues sí, para ellos el jardín infantil estaba contiguo a su cotidianidad, pero no estaba conexo. O sea, para ellos era un edificio más donde había niños y donde llevaban a los niños, pero no había más allá de eso. O sea, había una desconexión con el asunto, mientras que en la concepción de los administradores de los jardines infantiles, sobre todo los de Buen Comienzo, ellos decían lo contrario: no, nosotros tenemos procesos de apropiación con la comunidad y no sé qué, y no sé qué. Entonces era como poder corroborar eso, mientras que en la concepción institucional se nombraba una conexidad en la realidad de la percepción de quienes habitaban el entorno al jardín infantil. Lo que había era una continuidad. Entonces eran contrasentidos frente a un mismo atributo, que es el de la distancia. Entonces, por eso es muy interesante estos elementos, porque permiten hacer un estudio riguroso de esas representaciones espaciales. Quiero anotar ahí algo, Dairo, si me lo permites, Claro. cuando tú planteas lo de tu tesis doctoral. Precisamente una de las investigaciones de práctica que realizamos hace ya algunos añitos, cuando se construyó el primer edificio juguete de Buen Comienzo en Robledo, Aures, Medellín, le hicimos un seguimiento a la distribución espacial, a las concepciones de espacio que tenían docentes, los estudiantes, profes, en fin, todo el equipo que trabajaba en ese edificio juguete. Y nos llamaba la atención que pues, fue parte de los resultados con lo que tú estás planteando, es que había la idea de mejorar todo ese proceso de primera infancia previo a la escolarización, pero la cercanía que tenía el edificio juguete, que estaba metido dentro de la institución educativa, separado solamente por una muro o algo, esa cercanía, esa contigüidad no era tal en el proceso del tránsito exitoso o tránsito, el tránsito adecuado de la previa, de la preescolarización a la escolarización en la institución educativa con el grado preescolar. Entonces había una lejanía total entre esos dos, no había conexidad, pero estaban pegaditos y lo habían metido ahí adentro como para que hiciera parte ya de todo el proceso de formación de los niños, pero era contiguo pero inconexo. Y pues obviamente todavía se volvió más inconexo cuando esa propuesta de Buen Comienzo con los edificios juguete, que me imagino que tú profundizaste mucho en lo que tenía que ver con nuevas metodologías, nuevas pedagogías. Esta era de la que implementaban allí, era la de la italiana, no recuerdo en este. La de Reggio Emilia, sí. Y lo que encontrábamos era que con esa nueva propuesta, entonces ya no solo la inconexidad era física, sino que también ya era metodológica, pues porque aquí se trabajaba de unas maneras y en la institución educativa pues estaban trabajando de otras maneras muy diferentes. Entonces había una suerte de estamos juntos, pero totalmente separados, inconexos. Exactamente. Entonces, esto es muy importante no perderlo de vista. El tercer atributo es el atributo de la configuración. Todo espacio tiene una configuración. Y la configuración habla de cómo están relacionadas las cosas en el espacio. Y ese relacionamiento tiene que ver con dos asuntos muy particulares. Y es que las cosas están ordenadas, o sea, están dispuestas en el espacio de una manera particular. Y ese orden tiene que ver el arriba, el abajo, tiene que ver con que el antes y el después, bueno, tiene que ver con cualquier cantidad de elementos que explican esa disposición. Pero también ese relacionamiento, que es la configuración, el atributo, tiene que ver con la historicidad, o sea, con una relación con el tiempo. Las cosas aparecen en el espacio no gratuitamente, ni por generación espontánea, ni por accidente. Las cosas están ahí porque obedecen a una relación histórica muy particular que expresa lo que esa sociedad ha construido como tal. Entonces, eso también hay que tenerlo muy, muy presente. Todo espacio tiene una configuración, o sea, todo espacio muestra una relación de las cosas en el espacio, y esa relación
muestra cómo están ordenadas, pero también cómo están temporizadas las cosas cómo están ubicadas en el tiempo, porque una cosa está de una manera determinada y no de otra, tiene que ver precisamente con ese asunto del tiempo. Por eso es muy delicado en una interpretación de una representación espacial, no sentarse, no acompañar el ejercicio de la escritura o del dibujo, acompañarlo de la conversación y de la observación, porque muchas cosas no se, en que están en lo gráfico no pueden ser objeto de nuestra interpretación sin la ayuda de ese otro que ha vivido y ha trasegado ese espacio. Por eso los ejercicios que simplemente ponen a la gente a graficar y se llevan las gráficas y luego le toman fotos y a partir de esas fotos hacen unas interpretaciones, a mí me parecen muy sospechosos. Me parecen sospechosos porque le queda faltando una pieza muy importante y es la conversación con el otro en la que yo puedo develar esos aspectos de la disposición y de la historicidad y que son fundamentales para esas interpretaciones. Y el cuarto atributo es el atributo de la sustancia, que nos habla de cómo está compuesto el espacio. Y esa composición se expresa de dos maneras, como traducción o como expresión. Traducción es cómo están localizadas las cosas, porque algo está en el lugar que está y que produce a partir de ese lugar en el que se encuentra. Y las cosas que vemos en el espacio siempre expresan asuntos muy particulares. Siempre son una manifestación exterior de algo que subyace a un sistema de relacionamientos muy particulares. Y ¿cómo vemos esto ejemplificado en asuntos muy como evidentes? Unos años atrás, quiero poner un ejemplo, cuando se hizo la intervención del PUY de la nororiental, que involucró pues todos los proyectos urbanísticos en torno a la primera línea de Metrocable, la línea que inicia con la estación Acevedo del metro, y se hizo una intervención. Entre esas intervenciones se construyó un puente de Guadua, una cosa bellísima, que incluso se ganó un premio de arquitectura y todo el rollo, que fue puesto en una zona que conectó dos zonas de conflicto. Entonces el puente no era muy utilizado por los lugareños, era más utilizado por los visitantes. La gran pregunta en esa construcción y en esa localización de ese asunto es que nunca se pensó en el resto de los atributos del espacio, o sea, en el asunto sobre todo de la métrica, o sea, que era lo contiguo y lo conexo, que era lo que iba a acercar ese puente, pero también que era lo que iba a conectar. Dos zonas en conflicto y por eso la gente no lo utilizaba, pero además porque ese puente ahí y no en otro lugar, desconociendo un proceso de historicidad que mostraba que ese puente ahí lo que iba a generar era mayor conflicto porque iba a permitir un desplazamiento un poco más rápido entre los grupos al margen de la ley para pasar de un lado a otro y causar pues como cierto daño. Entonces, las interpretaciones del espacio tienen que ser cuidadosas y minuciosas precisamente por eso, porque podemos tender a reconocer un solo atributo del espacio y desconocer a los demás, y eso inmediatamente nos genera una interpretación muy sesgada de lo que ahí está presente y de lo que ahí se hace como tangible, como tal. Preguntas hasta aquí con los atributos del espacio. Dairo, Sí. de pronto el asunto de la métrica, ¿podrías verse afectada la construcción o no de un muro, por ejemplo, un muro exterior que encierre la escuela como tal y que no permita
el reconocimiento del espacio interior de esa escuela a la comunidad. Eso podría pasar en un asunto de aniquilar o anular la conexidad de ese espacio. Lo digo es porque en el acompañamiento que se hizo con la institución educativa San Lorenzo o el Torabase de San Lorenzo en Niquitao, se pensó en una escuela abierta, y cuando se construyó se hizo una escuela sin muros exteriores, donde la comunidad de Niquitao pudiera apropiarse del espacio, pero al final, después de un determinado tiempo, dado las circunstancias del contexto, hubo que cerrar esa escuela, y como está hoy, que es la institución educativa de San Lorenzo de Niquitao, está cerrada completamente. Entonces se aisló de la conexidad con la comunidad. O sea, una pared podría anular ese elemento. Claro, porque es que las intervenciones en el espacio, cuando se hacen sin una lectura profunda de cómo se ha construido la experiencia espacial, van a generar problemas siempre, porque entonces es que yo logro concentrarme en dos atributos particulares de interpretación, el de la escala y el de la métrica, pero se me olvida la configuración y la sustancia, que es un poco lo que sucedió con la construcción del parque de biblioteca de San Javier. Al arquitecto se le ocurrió hacer, le pareció muy llamativo y muy bonito hacer un camino en zigzag, con todo un referente pues como del orden del pensamiento oriental, el asunto de que el zigzag permite la reflexión y todo el asunto. O sea, él en términos de escala y de métrica, wow, lo logra ejecutar. Pero se le olvidó el asunto de la configuración y la sustancia, y es que en las prácticas de desplazamiento de la población que por allí circunda, y en relación a sus actividades, los recorridos en línea recta son los más cotidianos y aceptados. Entonces, en un ejercicio muy singular, muy puntual, que ustedes también podrían hacer en este momento en su cabeza es, imagínense a alguien veniendo de su trabajo, sale de la estación del metro, viene cansado de un día laboral extenuante. ¿Qué sería es como lo más directo que él quisiese hacer si tuviese que atravesar por el parque de biblioteca? Hacer un zigzag que le va a duplicar el tiempo de desplazamiento, o ejecutar un recorrido en línea recta. Obviamente. Geométricamente, esa distancia entre dos Exacto, puntos sería lo más sencillo. Al arquitecto se le olvidó eso. Hizo una lectura sesgada del espacio. Porque además, recuerden que muchos de los procesos de los parques de bibliotecas se hizo con el concurso pues, de la comunidad, se hicieron, digámoslo entre comillas, cartografías sociales, no sé qué, interpretaciones sobre lo que las personas esperaban y todo el rollo, pero yo no sé qué pasó en ese ejercicio de interpretación en el caso del Parque Biblioteca de San Javier, que ese pequeño detalle quedó pues como al margen, que fue el mismo pequeño detalle que quedó al margen cuando se construyó el Parque de los Pies Descalzos, el que está ahí en Plaza Mayor, que fue pensado como un jardín zen y que con el tiempo se convirtió en un parque de diversiones para una parte de la población que decidieron llevar a sus niños a jugar con las fuentes de agua, a tomar el sol y toda la cosa. Y eso no está ni bien ni mal, no, eso hace parte, o lo que hace es expresar los modos en cómo interpretamos el espacio y cómo muchas veces la racionalidad de la interpretación del espacio no se compagina con las realidades, pero no se compagina es porque olvidamos que ese espacio tiene unos atributos que hay que interpretar, unos atributos que me llevan a pensar, como en el parque biblioteca, en términos de escala, cuál es el tamaño de las cosas, el tamaño de un recorrido, y en ese tamaño del recorrido hay una métrica que me habla de las cosas que son contiguas y conexas, y eso cómo se traduce en términos de la utilización del tiempo. Esas cosas tan elementales y hay veces que pasan tan desapercibidas, son fundamentales para interpretar
para interpretar las experiencias espaciales. Y en razón de ello, entonces yo quisiera que aquí ustedes me ayudaran a identificar, ahí ven las dos imágenes, no voy a decir quién me lo envió para no sesgar la interpretación, pero que me dijeran en términos de, alguno de ustedes se atreviese en términos de este gráfico que tenemos del espacio con sus atributos, ¿cómo interpretaría esta imagen, esta representación gráfica espacial de la escuela y su relación con el territorio del ejercicio que propusimos el día de ayer? ¿Quién se atreve a decirme a mostrar dónde se ven estos atributos en esa imagen? Los escucho. Se puede apreciar como una escala que yo diría que pone ahí como el escenario que va desde lo global en un punto como lineal frente a otra forma de representarlo desde lo métrico. Creo que ahí veo esos dos elementos claros. Listo, ¿qué más vemos? ¿Qué otro atributo vemos? Ya Carolina logró identificar una expresión del primer atributo, que es la escala. Y lo vio en esos dos elementos, que es este planeta y el Suramérica, y luego las dos casitas o la escuelita. Entonces ahí ya se ve como un juego de escala, que habla de tamaño, de lo general a lo particular. ¿Qué más vemos? Yo veo en términos de la métrica, las flechitas que van en doble vía me indican como una conexidad entre un escenario afuera, como un contexto afuera o algo del orden de lo global, y lo que está dentro de una demarcación que mostraría quizá pues como el espacio como tal de la escuela. Muy bien. ¿Qué otro atributo? Y bueno, también a nivel topográfico, pues también ahí se puede evidenciar el hecho de estar, de la contigüidad, ¿no? De los que están más cerca, los que son como vecinitos. Nos faltan dos atributos. A ver, ¿quién los ve? El de configuración y sustancia. La configuración y la sustancia. De pronto la configuración con la imagen del mundo, buscando que sea una escuela global, ¿cierto? Se puede hacer una referencia ahí de lo que se busca en la escuela, con que sea pues universal, global. Entonces ahí hay una mirada. Pero yo veo algo, pero no sé cómo dónde ubicarlo, Dairo y compañeros. Me llama la atención que hay una figura que está cerrada, pues hay un espacio de este diseño que está cerrado, aparece por una línea totalmente gruesa que lo aísla de los otros espacios, a pesar de que también hay unas construcciones por fuera. Me llama la atención esa situación, pero no sabría en este momento exactamente como dónde ubicarla. Me llama la atención si es por disposición, en la configuración. A ver, ¿qué nos ayuda con eso de la configuración y la sustancia? De pronto la disposición, Dairon, la disposición de la ubicación del espacio como tal de la escuela. Veo que está en una centralidad en torno a todo un espacio urbano y semirural también. Veo como que es la centralidad, la disposición del lugar de la escuela. Muy bien, sí. ¿Qué más vemos? Hay un asunto topográfico, pues como en el plano Dairon, y es que lo atraviesa, no sé si es un río o una carretera, lo que hace que la sustancia y la configuración no se integren. Entonces parecen como aisladas dentro de la misma métrica en disposición y la traducción del escenario educativo que allí nos representa. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué vemos aquí en esta imagen para hacer un primer acercamiento de los atributos del espacio? Como
también el primer nivel de la interpretación de una cartografía, y es que en términos de escala vemos que obviamente es una escala de orden geográfico porque no hay una convención que nos permita determinar las equivalencias de tamaño, pero sí hay una relación entre lo pequeño y lo grande que es evidente en la representación, en el tamaño de las edificaciones, en el tamaño de los árboles, de los elementos paisajísticos como las montañas, etcétera, etcétera. O sea, la escala es evidente, y más en ese asunto que señalaba Carolina al principio, de la relación entre lo global y lo más local o puntual, representado también en una relación de tamaño entre el planeta, el mapa de Sudamérica y obviamente la representación gráfica concreta que hay ahí. En términos de métrica, vemos que se expresan como los dos elementos, el topográfico y el topológico. El de la vecindad, vemos que hay unos elementos que son vecinos unos de otros, los árboles del río, la cancha de una casa, por aquí vemos la montaña del río, bueno, diferentes elementos que están en vecindad. Y vemos otros elementos que están en conexidad. ¿Y cuáles son los elementos que están en conexidad? Que se representan aquí. Es que el solo hecho de poner unos puentes sobre el río nos habla de que ya no solo es la cercanía, sino que hay un relacionamiento que se puede dar por efecto del desplazamiento de los sujetos de un punto a otro. Y eso delataría el asunto de la conexidad, o sea, de una distancia conexa. En términos de la configuración, vemos que la composición está ordenada de una manera particular. Las casas están en puntos, las edificaciones en puntos muy, muy concretos, los elementos naturales en otros, y otros elementos infraestructurales están también en puntos muy, muy singulares y muy particulares. Y en términos de la historicidad, lo único que podemos apreciar, sobre todo en términos del tiempo, es que esta representación es una representación cartográfica del día, no de la noche. Y eso también ya nos dice cierta información sobre quién construyó o con qué intencionalidad se construyó eso. Habría que conversarlo con la persona que lo hizo, pero lo que vemos ahí es que es una representación del día, no es una representación de la noche, es una representación que ya en términos de la sustancia localiza las cosas en torno o alrededor de una fuente hídrica. Eso habla también de una idea recurrente en las sociedades occidentales, de ubicarnos en el espacio de una manera muy particular, y además expresa asuntos de la subjetividad misma del autor, donde con las alusiones toponímicas que utiliza, como abierta, plural, libre, participativa, diversa, delatarían que hay en esa subjetividad que se pone en lo exterior. Y había otra cantidad, pues, de elementos importantes que nos hablan del movimiento, de la copresencia, que daría, pues, para mucha tela, pues, como para cortar como tal. Ahora sí quisiéramos escuchar a la autora de la imagen. ¿Qué nos puede decir? Oiga, pero yo la escucho hablando. Hola. Hola, ¿qué tal? No, muy interesante, como yo que planteas, me pareció que fue, y te lo decía, una tarea muy difícil, ¿cierto? Había tenido como la oportunidad de realizar algo de cartografía social, pero en cuestiones socioambientales y desde un enfoque más como disciplinar, como te decía, pero pues ya pensarse como la escuela, y desde mi idea también de escuela, que es algo y que lo han venido también externalizando algunos, que se construye de manera conjunta. Creo que el ejercicio cartográfico pues va también acompañado de la posibilidad de entablar esos diálogos y esos discursos con otros. Para mí fue súper difícil hacerlo, pero intenté hacerlo relacionado a un espacio o a una relación pues como
escolar, pues que ya alguna vez habité, entonces por eso lo hice así. Ah, bueno, no, muchas gracias. Lo otro llamativo de tu representación es que, y eso es muy común en casi todas las representaciones que me enviaron, es que son representaciones de primer plano frontal. Las vistas aéreas no son comunes, aunque tú tienes ahí dos elementos de vista aérea como son la cancha y esto aquí que es como el interior ya de la escuela, por llamarlo de algún modo, que están en vista aérea, pero casi siempre todas las representaciones que hacemos en el común de las representaciones gráficas del espacio siempre son de primer plano y frontales. Las vistas sagitales o vistas aéreas son casi que inexistentes en las representaciones y eso también nos brinda mucha información sobre cómo está concebido el espacio como tal. Sabes que yo no sé, es que no se ve, no se hace muy visible, pero trataba como de establecer desde esa relación con las palabras y desde lo gráfico, pues como un montón de rayitas, creo que para ti pueden, pues que tienes la imagen, pero desde acá no se ven, y un poco con eso que decías de la conexión y de cómo como que desde cualquier lugar se pudiese llegar a ese corazón, a ese centro, ¿cierto? Que llámese escuela, pues. Y como tan difícil dibujar, representar personas como con lo geométrico. No sé si ves que hay cuadrados, triángulos, puntos. Sí, muy interesante. Bueno, pues continuamos por aquí. Aquí esta representación gráfica. Y ahora un segundo elemento fundamental para alimentar ese proceso del ejercicio cartográfico al que nos podemos ver enfrentados o convocados en este marco del proyecto o en otros proyectos, que es el de los atributos del espacio. Y ahorita vamos a entrar en otro elemento que es el que pone en escena ese encuentro entre la narrativa espacial y la cartografía social y tiene que ver con las tipologías de espacio. Ahorita hablamos de los atributos del espacio y aludíamos a Michel Losot. Ahorita vamos a hablar de las tipologías de espacio basados en Henri Lefebvre. Entonces, la primera tipología del espacio, en ese amarillo que si no los despertó, los molestó, ese colorido es el espacio concebido, o también conocido como las representaciones del espacio, que en términos del Lefebvre corresponde al espacio de los intelectuales, al espacio de la academia y al espacio intelectual. En otras palabras, corresponde al espacio idealizado por quienes tienen el poder y el control sobre lo discursivo. Es el espacio tal y como lo piensa lo gubernamental, es el espacio como lo piensa la academia, es el espacio como lo piensan los expertos, los arquitectos. Es una primera tipología del espacio. El espacio en términos de espacio concebido, o sea, como espacio institucional que lo piensa de una manera determinada. Ejemplo particular que retomo, Parque de los Pies Descalzos. ¿Cómo fue concebido el espacio? O sea, ¿cómo fue ese espacio trazado, imaginado y ejecutado desde lo concebido? Un espacio que fue planificado y en esa planificación el discurso que atravesó eso fue una concepción de jardín zen, o sea, una concepción oriental sobre una filosofía oriental que inspiró todo el entorno, entonces por eso la presencia del agua de una manera determinada, también el jardín de bambú, la arena para pisar y todo el rollo. O sea, hay un espacio concebido y fue concebido ese espacio para las pausas activas y para relajarse y reconectarse pues como con los elementos de una manera muy tranquila, silenciosa y táctil, por llamarlo de algún modo. Eso en términos del espacio concebido, en ese espacio. En la escuela, ¿qué tenemos? Las escuelas son concebidas de una manera particular por los arquitectos o por los lineamientos que entregan las administraciones o las instituciones o los gobiernos frente a cómo quieren las instituciones. Entonces, todo eso que es ese discurso informado, ilustrado, ese
discurso de Anaquel, ese discurso académico, corresponde al espacio concebido. Entonces, una tipología del espacio que habría que identificar siempre es ese espacio concebido, o sea, en esas representaciones, ¿qué hay de ese espacio ilustrado? Y ahí hay dos formas de develarlo. Una, por cómo se construye la representación gráfica. Y dos, quién la construye, porque no es lo mismo una construcción gráfica hecha por un arquitecto que una representación gráfica hecha por una niña de 9 años en la escuela. Son dos elementos distintos. Una corresponde precisamente a ese espacio concebido, porque ha sido un espacio que ha sido racionalizado, un espacio que ha sido reflexionado a través de unos conceptos y unas metodologías que llevan a que eso se concrete de una manera particular. Pero eso es solo una tipología del espacio. La otra tipología del espacio que ustedes aprecian ahí en azul es el espacio percibido o los espacios de representación, que aluden ¿a qué? A las formas en cómo interpretamos y cómo resignificamos el espacio dentro de nuestra experiencia, que normalmente entra en conflicto o en tensión ese espacio percibido con el espacio concebido. ¿Por qué? Porque el espacio concebido es un espacio ilustrado que le otorga unos usos particulares al espacio, pero el espacio percibido, como hace parte de la interpretación y de la apropiación que nosotros hacemos, no necesariamente coincide con esa perspectiva del uso, sino que aparecen otros usos. Y vuelvo a utilizar el ejemplo de los pies descalzos. Les decía que desde el espacio concebido fue concebido como un jardín zen para la pausa activa y la experiencia táctil de relajación. Pero un día cualquiera, a una familia, a un sujeto, se le ocurrió que podía llevar a sus hijos a ese lugar en un día caluroso para que los niños disfrutaran de la fuente, se metieran al arenal, jugaran con los bambús y toda la cosa. Ese uso generó conflictos en su momento. ¿Por qué? Porque era un despropósito para ese espacio concebido que vinieran a hacer bulla, que se bañaran en la fuente cuando la fuente había sido pensada simplemente para verla y para escucharla a fin de reconectarse con los sonidos de la naturaleza, y aquí la están utilizando para bañarse. Y además la gente estaba trayendo su mantel de picnic, por ponerle un nombre sofisticado al asunto, pero muchas veces traían una sábana y traían su olla con su sudado de oreja o con su sancocho, con lo que fuera, o con sus sándwiches, para que mientras los niños jugaban, estaban los adultos aquí conversando, jugando a las cartas y comiendo eso. Eso es el espacio percibido, es como yo interpreto el espacio, como yo lo reconfiguro de acuerdo al uso que yo le quiera dar. ¿Que eso es bueno o es malo? No. El espacio percibido es una interpretación del espacio. ¿Que puede reñir con el espacio concebido? Ah, sí, puede reñir. Pero el que riña con el espacio concebido no quiere decir que sea correcto o incorrecto, porque es que en el espacio lo que habría que preguntarse es qué es lo correcto y lo incorrecto, y ahí tendríamos un debate fuertemente extenso como tal. Y además el espacio percibido también genera procesos de identidad. O sea, la gente cómo utiliza el espacio para darle salida a asuntos de la identidad y plasmarlas en ese espacio, bien sea de una manera tangible o no. Y de maneras tangibles entonces aparece el graffiti o los mismos usos hacen que los espacios se vuelvan identitarios de ciertos grupos particulares. En el caso del Parque de San Antonio o el Parque de los Deseos, que tienen sus particularidades por sus usos y por sus interpretaciones. Y la tercera tipología del espacio es el espacio vivido. Y el espacio vivido corresponde al espacio o a las prácticas espaciales. Y esas prácticas espaciales que delatan los conflictos que hay entre el espacio concebido, o sea, el espacio de los intelectuales, y las interpretaciones del espacio, que se hacen tangibles a través de esas prácticas socioespaciales que engloban un universo gigantesco de cosas, que van desde el sistema de percepciones hasta las acciones puntuales y concretas que pasan por el cuerpo como tal. Es la forma en que uno aprehende, que puede hacer visible la relación con los otros dos espacios. Entonces aquí tenemos tres tipologías del espacio, o el espacio puede estar producido en tres niveles.
como espacio concebido, como espacio percibido y como espacio vivido, como representación del espacio, como espacios de representación o como prácticas. Y eso en conjunto sería el segundo elemento que hay que tener en cuenta en la interpretación de una representación gráfica que podemos denominar cartografía espacial, cartografía social o narrativa espacial. Preguntas ahí con esas tipologías del espacio. Dairon, quería comentar algo. Recientemente el ex subsecretario de Educación, un ex subsecretario, Gustavo Jaramillo, nos comentaba que le tocaba hacer una correría por Antioquia en zonas indígenas y se encontró con que en alguna de las zonas indígenas habían unas construcciones que se habían desarrollado anteriormente y que no, con la intencionalidad de ser, de fungir como espacios educativos en esas comunidades indígenas. Y cuando van a visitarlas, encuentran que no, que están prácticamente inutilizadas. No sé, la gente, las comunidades indígenas no hacían uso de estos espacios y al indagar con las comunidades encuentran que era la arquitectura que habían construido había sido una arquitectura pensada escolarmente, pero no pensada en términos culturales. Para ellos existían como una disposición de cómo se sentaban, en qué distancia se sentaban, como una suerte de malocas o de espacios rituales y donde ellos escuchaban a quien tenía el saber, y esas estructuras no habían leído eso, no lo habían respetado, no lo habían considerado en forma adecuada, y se perdió una plática importante porque pues intentaron escolarizarlos sin mirar, sin hacer lectura de cómo ellos percibían el espacio y cómo lo esperaban ver para sentirse en un ambiente de aprendizaje. Claro, es que ahí vemos eso, o sea, ahí vemos precisamente que hay un conflicto entre el espacio concebido, las prácticas espaciales y las apropiaciones que se hacen del espacio. Y eso no solo sucede con esos elementos de las comunidades ancestrales, sino en asuntos tan cotidianos como en la misma Universidad de Antioquia. Cuando hace muchos años tuvimos la primera cohorte de la licenciatura en sociales en Urabá, era para mí muy llamativo, primero que si en esa sede de Turbo llovía, la sede quedaba inutilizada porque se inundaba, o sea, había que entrar como en panga para poder dar la clase, entonces era imposible, había que darla en otro lado. Pero sobre todo, que cuando construyeron la sede, no se les ocurrió que es que la sede estaba ubicada en una vía principal por donde pasaban los carros, o sea, el ruido, y segundo, las ventanas y la disposición de la sede hacían que de las 2 de la tarde a las 5 fuese insufrible dar clase ahí, porque ni con 20 ventiladores uno lograba mitigar pues como la temperatura. Entonces eso es lo que nos habla precisamente un ejercicio reflexivo sobre eso, es decir, venga, es que las decisiones no solo se pueden tomar desde el espacio concebido, sino que hay que tener en cuenta los otros elementos, y eso aplica en términos espaciales también para el acto educativo, porque no solo es en términos arquitectónicos del uso de las cosas, es también lo que pasa, que es un asunto sobre el que estoy trabajando ahorita, que es la dimensión espacial del acto educativo, reconocer esa dimensión espacial y decir, venga, es que la enseñanza en particular no puede ser un acto al margen de lo espacial, o sea, no puede seguir siendo un acto de espacio concebido, sino que tiene que pasar por el espacio percibido y por el espacio vivido, tiene que entender eso y reconfigurar el modo en que se hace la traducción de objetos de conocimiento en objetos de enseñanza. Y en la escuela pasa mucho eso, ya tuve la palabra, pasa mucho eso porque ahorita que he venido leyendo como los PI, me he dado cuenta como que hay esa disrupción, o sea, es como una escuela ideal, pero uno sabe por los contextos que muchas de esas cosas que se dicen en el PI son ajenas al contexto, y uno dice, pero bueno, ¿y qué pasa con el contexto? Y de hecho ha sido una recomendación fuerte que he hecho ahí todo el tiempo en lo que he ido leyendo, porque veo eso, o sea, hay una concepción, un espacio concebido, pero el espacio vivido y el percibido
por ningún lado. Ahora sí te escuchamos. Dairon, qué pena. Lo que pasa es que se me ocurre aquí un elemento clave en el espacio y se me ocurre por lo siguiente, por la forma en que se construyen esas cartografías de esos lugares, y el elemento que se me ocurre es el tiempo. El tiempo determina la forma de utilización del espacio, y lo digo por lo siguiente, en 3 lugares específicos. En una salida contigua hace un tiempito, para no decir tanto tiempo, en la plaza de la Luz al frente de la Alpujarra, iba a conocer concebido ese espacio como un lugar de paso para evitar que aglomerara personas al frente de la alcaldía, como era tiempo atrás cuando era la Plaza Guayaquil y todo ese elemento. Otro lugar es la Universidad de Antioquia, como se concibió la construcción de ese espacio de la ciudad universitaria, de nuestra ciudad universitaria, pensando en su momento para el tipo de estudiante que la iba a habitar. Y también cuando se diseñó el espacio del Hospital San Vicente de Paúl por don Alejandro, que se concebía como exagerado y desproporcionado para el tipo de ciudadano o el tipo o los habitantes que entonces tenía la ciudad de Medellín. Entonces se me ocurre el tiempo como un elemento clave en esa concepción del espacio, en ese espacio vivido, concebido y percibido. Claro, es fundamental, y es fundamental porque es que cuando hablamos en términos didácticos, siempre decimos el qué, el para qué, el cómo, el cuándo, pero se nos olvida el dónde y el con quiénes. Creo que 2 preguntas que siempre quedan como en punta en términos didácticos siempre es eso, el dónde y el con quiénes. Y eso es fundamental porque esa relación espacio-temporal es la que todo el tiempo nos está cruzando en lo que hacemos. Entonces muchas veces la escuela se generan muchas inquietudes frente a ciertos procesos que uno dice, venga, sería más simple si primero resolviéramos el dónde y el con quiénes, pues para qué hacer muchas veces tanta cosa, además que la escuela creo que está sobrediagnosticada y sobresaturada de muchos asuntos que se resolverían con el dónde y el con quiénes. Es decir, no, venga, es que primero pensemos el dónde y el con quiénes. Es que hay que construir o ejecutar el proyecto de educación sexual. Sí, pero es que aquí lo importante primero es entender dónde ese proyecto va a tomar forma y contenido, porque lo que puede ser ideal para un contexto de ciudad no necesariamente es el ideal para un contexto rural. Y eso parece casi que una verdad de perogrullo, pero no es tan evidente ni es tan banal. De hecho, eso siempre termina olvidándose la mayor parte del tiempo, y por eso es que se generan los ruidos que se generan como tal. Entonces, la invitación es esa, a entender esa dimensión espacial del acto educativo, no solo para interpretar las cartografías o las expresiones gráfico-espaciales, sino para interpretar el quehacer mismo docente. Y ahorita que vamos a tener la oportunidad de conversar con estas escuelas del departamento, traer esa reflexión a colación, a decir, venga, es que el PI tiene unos lineamientos de ley que hay que respetar, hay que acoger, hay que seguir, pero el PI tiene que hacer también lectura de contexto, y la lectura de contexto no es simplemente un apartado por allá, como pasa también muchas veces en las investigaciones o en los trabajos de grado, es que contexto, entonces le dan a uno unos datos como del DANE o algo así, y eso se queda ahí. No, el contexto tiene que atravesarlo todo, decir, venga, claro, es que la ley nos dice que hay que hacer esto, pero eso ¿cómo lo hacemos? Cumplimos la ley, pero además lo conectamos con el contexto. O sea, vamos del espacio concebido al espacio percibido y al espacio vivido. ¿Para qué? Para que esa relación, que no tiene que ser armónica, sí pueda ser una relación un poco más abierta, flexible y plural, y no simplemente desde un solo lado, para que después no se generen interpretaciones erróneas sobre lo que acontece en la escuela. De la invitación es como eso, como venga, pensemos este asunto del contexto, pero no solo con decir que la institución educativa Chorros Blancos se encuentra en el norte, en la vereda no sé qué, no.
hay que ir más allá, de entender que, por decir algo, hay un plan de estudios que debe obedecer a unos fines de la educación, pero que en ninguna parte está prohibiendo que ese plan de estudios se valga del contexto para acercar los objetos de enseñanza a los chicos y chicas que están en ese proceso formativo. Entonces, es fundamental no perder de vista eso, este segundo elemento. Y el tercer elemento que nos permitirá también entender y hacer un ejercicio en esta reflexión de las cartografías sociales o narrativas espaciales, tiene que ver con construir la narrativa. O sea, el ejercicio mismo de la expresión gráfica del espacio y de su reflexión es un ejercicio narrativo. Es un ejercicio que pasa por las tres formas del reconocimiento de la que nos invita Paul Ricoeur: el reconocimiento, mi reconocimiento, el reconocimiento del otro y el reconocimiento del entorno. Y eso implica que también implica ponerlo en términos de lo que nosotros hacemos y vamos a hacer en tres escenarios o tres herramientas que yo he venido pensando a raíz como de todos estos asuntos de la relación espacio y escuela. Y el primer elemento tiene que ver con aprender y enseñar a representar espacialmente. Y ese representar espacialmente tiene que ver con valernos de las herramientas que la dimensión geocientífica, o sea, de los discursos de la ciencia puestos en contexto, nos permitan entender la escala del fenómeno educativo, y en esa comprensión de la escala del fenómeno educativo logremos empatizar, reconocer y abstraer. O sea, facilitar que esa representación del espacio utilice tres herramientas muy concretas y fundamentales que debemos no solo incorporar, sino que posibilitar que los maestros y maestras con sus niños y niñas lo logren hacer, puedan entender que a partir de la ciencia podemos empatizar, es decir, podemos comprender. Esa comprensión pasa por reconocer y entender el funcionamiento de los asuntos, y luego eso, cómo lo podemos nombrar en términos geocientíficos de esa representación espacial. En otras palabras, esta primera herramienta de pensamiento nos permite, en esas lecturas de lo cartográfico y la construcción de la narrativa, nombrar disciplinarmente o en términos discursivos, nombrar las cosas que el otro nos dice y las otras cosas que el otro hace, porque eso es fundamental, que finalmente estamos conectados con un mundo académico que exige ese tipo de cosas, que podamos traducirlo al lenguaje de la ciencia, en sentido amplio. Y para eso entonces tenemos que empatizar, y es acercarnos, conectarnos, luego reconocer, que implica entender lo que pasa ahí, y luego abstraer, y es tomar eso y ponerlo ya en el lenguaje de la ciencia. La segunda herramienta tiene que ver con transformar espacialmente, y es que podamos, desde la dimensión geotecnológica, pero entendiendo la tecnología en términos de la métrica, no solo acercar, sino también conectar la producción humana con todos los dispositivos y elementos que la misma producción humana nos pone al alcance de la mano, que van desde las tecnologías de la información y la comunicación hasta los artefactos que nos permiten experimentar, nos permiten crear prototipos, nos permiten hacer cualquier cantidad de cosas. Y para ello, ¿qué debemos posibilitar tanto en nosotros como en los maestros y en los estudiantes? Procesos de apropiación, que tiene que ver con que si ya en la dimensión geocientífica hemos reconocido que las cosas se pueden tramitar a través de lenguajes y gramáticas particulares, aquí ya es apropiarlo para poder mostrar que esa comprensión no fue una comprensión simplemente de superficial, sino profunda, y en esa profundidad nos posibilitó corporizar lo que aprendimos o las cosas que vemos en el espacio. Y eso que nos lleva a entender cómo en una representación el espacio ha cruzado al cuerpo. Por eso
es muy importante en los ejercicios de cartografía o de construcción del acto educativo desde la dimensión espacial, ver eso cómo pasa por el cuerpo. Y cuando pasa por el cuerpo, también ver cómo pasa a través de los objetos, cómo somos capaces de concretar lo que pensamos y lo que decimos a través de los objetos y de las herramientas como tal. Y el tercer elemento de esas herramientas tiene que ver con la creación espacial, que corresponde a la dimensión geoartística, o sea, a todo ese escenario de lo sensible que a veces aparece tan marginado y tan olvidado en la escuela, que nos permita que todo lo que hacemos en el espacio, todo lo que representamos, todo lo que aparece en las cartografías, pero también en el acto educativo, se pueda primero experimentar, o sea, ser objeto de la experiencia. A partir de allí se pueda establecer un juego, en el sentido gadameriano del juego, que nos permite abstraernos en una relación distinta, pero que directamente tiene que ver con lo que pensamos, hacemos y sentimos. Y que nos permita sintetizar, o sea, que nos permita también recoger y comunicar de una manera adecuada para entrar en relación con los otros y así delatar un poco la configuración del espacio. ¿Preguntas hasta ahí con estas herramientas de la narrativa espacial? Profe, Sí. y todos, compañeros, pues yo más que preguntas, estoy fascinada con todo, no solo con el discurso y el conocimiento tuyo, sino también con las posibilidades que, con las explicaciones, con la puesta en escena, con las mismas diapositivas y con la intervención también de los otros compañeros, pues es toda una, digamos, una perspectiva de apertura o frente a la apertura para reconocer en los territorios, en las instituciones educativas, tras el acompañamiento que hagamos, una oportunidad. Yo no diría si grande, profunda, pequeña, no, sino como una oportunidad en términos de aprendizajes y de formación de nosotros como estos acompañantes en las instituciones educativas de profesores o de maestros y directivos. Entonces, en una palabra voy a decir, estoy fascinada con todo lo que estoy aprendiendo. Profesor, muchísimas gracias. Ah, profe Beatriz, muchas gracias, tan bonita. Tan bonita. Profe, Hola. yo también quisiera intervenir un momentico. Bueno, también estoy de acuerdo con la profe Gloria Beatriz, pues está muy, no solo pues apropiado, sino también enriquecedor en términos de información, pues el seminario de hoy. Yo quisiera compartirles, y yo se lo mandé ahorita pues al correo del profesor en un momento, dos imágenes de unos mapas veredales realizados en la zona del Catatumbo, que me parece pues importante respecto al tema, porque fue un ejercicio que se hizo con los docentes por allá en la zona, y encontrábamos que las convenciones, ¿cierto?, en las escuelas, en las zonas veredales, pese a que no es una cartografía, sino más un mapa veredal, las convenciones eran grupos armados, minas, cultivos ilícitos, ríos, serpientes, y nos dimos cuenta que esas dimensiones del espacio, como usted lo manifestó ahorita, también afectan incluso la construcción de los planes de aula. Entonces, pues yo se lo mandé al correo, de pronto ahorita al final, si de pronto dar una miradita a los mapitas que nos ilustran un poquito, que fueron realizados por docentes de esas zonas veredales. Y bueno, y también pues en consonancia con lo que está diciendo, y está claro que hay unos fines de la educación, que hay una normativa, pero que el contexto es como el que le da también identidad a la escuela y a las formas de enseñanza. Sí, es verdad. Y me hizo acordar, profe, de una experiencia años atrás. Por aquí sé que está mi querida Cristina Buitrago, está por ahí, que teníamos un trabajo en un proyecto con la gobernación de currículos integrados, viajando por el departamento, específicamente yo viajaba con ella al norte del departamento y a Magdalena Medio, y en el norte tuvimos una profesora procedente del Chocó que trabaja en una vereda en Ituango, que se llama La Granja, y haciendo un ejercicio de cartografía,
ella nos trajo pues como unos mapas. A propósito de eso hubo una publicación y nos presentó los mapas en uno de los encuentros que tuvimos en Santa Rosa de Osos, y el mapa espectacular pues por todo lo que había detrás del mapa y la construcción, pero decidimos no publicarlo. ¿Por qué no decidimos no publicarlo? Porque el mapa era una radiografía tan directa del contexto, que los chicos con los que ella había hecho el ejercicio habían dibujado las caletas de los grupos al margen de la ley, y dónde estaban los laboratorios, las ubicaciones de los laboratorios de coca y todo el asunto. Entonces nosotros le decíamos, uy, no, venga, muy bonito, muy bacano el ejercicio, pero no queremos primero comprometer su integridad y su vida, porque donde esto se publique y alguien se entere, pues blanco es gallina lo pone. Y segundo, en la publicación no sé qué tan conveniente sea, por lo que eso puede pues como acarrear, pero lo interesante del ejercicio era que a partir de allí ella había logrado empezar a darse cuenta cómo el contexto afectaba el acto educativo como tal, cómo educar no es solo un asunto prescrito que está establecido, sino que se tiene que ir configurando en el contexto. Y eso le da el carácter de movimiento al acto educativo mismo, que es una cosa que se nos olvida mucho en la escuela, que el acto educativo está en movimiento y es movimiento en sí mismo. Entonces, hay veces nos angustia mucho el asunto del movimiento. Ahorita, con este asunto de la pandemia, yo escuchaba a muchos colegas y a muchas personas que conozco, pues súper angustiadas, y es normal, y no sé qué, y qué vamos a hacer, y todo el rollo. Y yo decía, pero venga, ¿por qué se nos olvida que es que la vida y el acto educativo es tan movimiento que incluso la UNESCO hace más de 30 años tiene publicaciones sobre cómo educar en tiempos de crisis, que eso surgió también, y mucho antes de la UNESCO surgieron otras publicaciones a partir de Primera y Segunda Guerra Mundial, y se nos olvida una cosa aún más fundamental: pensar en Comenio, en nuestro referente de la didáctica, y cómo Comenio en la didáctica magna expresó el movimiento mismo del acto educativo por el contexto que a él le tocó vivir. Recuerden que es que a él le toca toda la época de la Guerra de los 30 años, donde están enfrentando católicos contra protestantes. El protestante en territorio católico le toca salir huyendo por todas partes, con su escuela, con sus estudiantes, o a donde llegaba, y todo el tiempo se tenía que estar reconfigurando y tenía que estar respondiendo al movimiento y al contexto en el cual estaba. Y yo no sé en qué momento de la historia eso empezó como a perderse, o en nuestras prácticas, y empezamos como a dejar de lado ese reconocimiento del movimiento, y cuando aparecen estos asuntos emergentes, eso nos desestabiliza de un modo que uno dice, venga, claro, eso tiene que desestabilizar, pero hay una diferencia entre que a uno lo desestabilice completamente algo, o que algo te desestabilice y tú puedas decir, sí, esto es desconcertante, pero tengo herramientas para ir pensando cómo afrontar esto. A la escuela se le olvidó eso, y más en estos tiempos de pandemia, se le olvidó que es que siempre ha nacido en el movimiento, y la escuela siempre ha sido un movimiento como tal. Y entender ese movimiento implica entender cómo está producido el espacio, que es un asunto fundamental, que es lo que estamos como trayendo a colación ahorita. Y ya una pregunta final, con un ejercicio, y que ahí los quiero escuchar después de haberles brindado estas 3 herramientas de las cartografías sociales o narrativa espacial, con esta pregunta que vemos aquí, y es: ¿qué vemos aquí con referencia a esto? Espero que el autor sea el único que no hable, o la autora. ¿Qué vemos aquí? Este fue otro de los maravillosos ejercicios que nos compartieron ustedes. ¿Qué vemos ahora? Elementos en términos de los atributos del espacio, de las tecnologías de espacio y de las herramientas de la narrativa del espacio. Parece una infografía. Sí, claro. En términos de los atributos, no hay como una contigüidad pues como de las imágenes, sino que es más bien
que yo creo que yo también caí en el ejercicio de hacer un mapa, no se ve como en términos de los atributos del espacio separado claramente, donde hay como una contigüidad entre una situación y otra. Y yo también, pues como digo, lo asocio a una infografía. Bueno, en términos de los atributos, de las tipologías de espacio y de la narrativa del espacio, ¿qué ven? ¿Quién más? ¿Qué vemos? En términos de atributos, tipologías del espacio y herramientas narrativas. Creo que aquí se nombra más desde lo narrativo, mismo en una conexión con una configuración de cómo establece ahí el espacio, más que una disposición métrica o de escala. Por lo menos así lo percibo. Sí, ese es un aspecto. Pero ¿qué vemos ahí en términos de tipología del espacio? ¿Un espacio concebido, un espacio vivido o un espacio percibido? O sea, ¿qué vemos? Más pienso un que es como espacio percibido. Sí. ¿Por qué? Porque ahí está poniendo en consonancia, digamos, unos elementos de la subjetividad y de lo que se pretende, por lo menos en esencia, porque una de las preguntas iniciales, recuerdo, era esa escuela que soñamos, y eso desde la configuración subjetiva de lo que es real está puesto a disposición de lo que uno piensa y cree y percibe en la realidad. Entonces creo que es ese elemento el que está poniéndose acá en la representación que hace el autor o la autora. Yo estoy viendo, es una interpretación obviamente personal, subjetiva, pero yo estoy viendo como un espacio que está simplemente descrito como lo que se plantea teóricamente que debe ser, pues unos edificios y donde se dice que debe haber formación integral, que deben haber unas relaciones, hay unos espacios y unos lugares conexos, pero no logro como detectar más lectura de lo que allí se pone como un edificio y lo que se supone que debe suceder allá. Ok, ¿quién más? Yo no sé, por supuesto me puedo equivocar, pero yo percibo como un espacio vivido de acuerdo a lo que nos decías de que el espacio vivido es como que relata los conflictos entre el espacio concebido y el espacio percibido. Quizá yendo, pues, tratando de meterme un poco más allá de la subjetividad de quien lo hizo, pareciera que en el centro, o así lo interpreto, ¿no? Que en el centro está plasmado como un poco ese espacio concebido de la escuela como una infraestructura, un edificio, una casa, ¿cierto? Y lo que deriva con las flechitas hacia afuera es ya una interpretación de cómo ese espacio se percibe, qué es lo que puede haber adentro, pero es la percepción que el autor o autora hace de ese espacio concebido. Pues no sé si de pronto por ahí sí comprendí bien o mal el concepto de espacio vivido, pero yo siento que esta imagen integra las dos, el percibido y el concebido. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Entonces, ahora sí, la persona a la que le pertenece esta imagen, ¿qué tiene para decirnos? ¿El autor o la autora? ¿O esto es como las pinturas medievales? Anónimo.
Bueno, lo que podemos ver en esta representación es que, como en cualquier otra, los tres elementos que señalé en la presentación pueden ser visibles. Entonces, lo primero es que uno podría hacer un reconocimiento de los atributos del espacio. Entonces, ¿hay elementos que tienen que ver con la escala? Sí, porque hay elementos que delatan el tamaño. Hay asuntos que tienen que ver con la métrica, o sea, con el asunto de la distancia entre lo contiguo y lo conexo, si hay cosas contiguas y hay cosas conexas. Hay asuntos que tienen que ver con la configuración, sí, porque hay asuntos de la disposición y del tiempo. Asuntos que tienen que ver con la sustancia, pues formas de la exterioridad y formas localizadas, sí. En términos de las tipologías de espacio, ¿hay un espacio concebido? Sí. También hay unas formas de interpretación del espacio, o sea, el espacio percibido, sí, porque ahí se delatan unas prácticas, se delatan unas formas de interpretación. Y hay relación al espacio vivido, que es el espacio de las prácticas usoespaciales, claro, en la misma ordenación del asunto. En términos de las herramientas de la narrativa, hay unos asuntos que corresponden a la representación espacial en términos de la dimensión geocientífica de las cosas, sí, el cerebro y muchas cosas que delatan eso. Hay un asunto que tiene que ver con la interpretación geotecnológica que corresponde a la transformación, a los ejercicios de transformación de pensamiento, sí, que tiene que ver con cómo se nombran las cosas. Y hay de esa narrativa también un asunto que tiene que ver con la creación, o sea, con el asunto de corporizar, sintetizar, claro, la imagen misma también es una síntesis de todos esos asuntos. Entonces, lo que yo quiero compartirles es que siempre en una cartografía social o en una narrativa espacial, inherentemente, todos estos elementos analíticos pueden hacerse visibles, algunos en mayor medida, otros no tanto. ¿Por qué? Porque la gráfica nos ofrece una información, pero como cualquier fuente necesita ser contrastada. ¿Y de dónde necesita ser contrastada? En la conversación y en el proceso mismo de creación de la imagen. A partir desde ahí, cuando se empieza a crear la imagen, hay que acompañar el proceso para entender lo que aparece como registro, o sea, como imagen al final, qué es lo que está diciendo, porque muchas cosas solo están visiblemente al alcance de la comprensión cuando la acompañan las palabras o la acompañan los gestos. Y ahí tengo una anécdota, cuando yo poní en un ejercicio similar reciente que terminé con mis estudiantes de trabajo de grado en la normal de Villahermosa, hacíamos un trabajo con los chicos del ciclo complementario y en el ejercicio se les pedía pues que como que dibujaran la normal, los espacios de la normal, y era muy curioso en un grupo en particular que cuando estaban dibujando la zona que corresponde a uno de los parques donde hay unos árboles, antes de dibujarlo se miraban como de manera particular y la disposición del cuerpo se transformó y cambió. Y eso en el dibujo final, en la representación, pues obviamente no era visible, pero nosotros que teníamos el contexto podíamos decir, algo pasa con relación a cuando representan ese lugar, porque mira, te acordás que las miradas y la disposición del cuerpo. Y luego nos pusimos a indagar en otro ejercicio y nos dimos cuenta que es que en ese lugar en particular se suscitaban unas prácticas de consumo de estupefacientes. Entonces miren lo importante que es siempre acompañar el ejercicio de lectura y de construcción, porque ambos siempre tienen que hacerse y uno no es excluyente del otro. Yo no puedo hacer una lectura gráfico-espacial de algo si no tengo otros elementos de contraste. Entonces alguien nos iba a compartir, yo con esto quisiera cerrar para las preguntas, apreciaciones, y una de las compañeras nos quería mostrar algunas de las imágenes. Si quiere ella nos muestra la imagen, yo dejo de compartir pantalla
sobre ese ejercicio que hizo cartográfico en un contexto particular. Profe, ¿lo tiene? Hola, aquí estoy, voy a intentar a ver si lo logro para presentar la pantalla, y lo que hago es ponerles la imagen, me dicen sí, sí, y si no, yo también lo mandé al correo, pues con el fin de pronto si al profe le queda más fácil, pero me cuentan si se alcanzan a verlo, porque yo estoy desde el celular. Sí, ¿Sí estamos, se ve? sí, ahora sí, claro. Entonces, bueno, así como en términos generales, pero sí me gustaría, pues, primero, es vital este ejercicio, como está diciendo el profe, y que de verdad invitemos a las instituciones educativas a hacer esa lectura social, para hacer la actualización incluso de esos PEI con el contexto. Este ejercicio, justo pues desde ayer, pensando pues en el seminario, lo tenía en la cabeza y lo he buscado pues por fotos de todo lado, pero quisiera pues compartirlo. Se llaman mapas veredales, que también es otra estrategia pues asociada, y lo que hicimos fue que con los profesores de las diferentes veredas, todos ellos son de sedes de una misma institución educativa en el municipio de San Calixto, eso es como les digo, en Cúcuta, en la zona de Catatumbo, y ellos hicieron su mapa juntos en el ejercicio de clase, y pues no sé si lo notan, aquí aumentando un poquito, las convenciones son convenciones específicamente con los contextos, y eso nos llevó incluso a modificar aspectos, como les digo, del plan de aula, que era pues como el acompañamiento que yo estaba haciendo en el modelo en ese momento. No sé si lo alcanzan a ver, las convenciones. Las convenciones son minas, actores armados, cultivos ilícitos, ríos y quebradas, y vías carreteables es por donde se puede acceder en moto o en carro. Nosotros ya tiene que ser en mula o en lancha, pero me gustaría pues como compartir este ejercicio a la par, donde se evidencia que los mismos docentes o pues los actores educativos identificaban una realidad que es un contexto de guerra, y cómo eso también afecta a las dinámicas. Entonces, bueno, era lo que les quería compartir. Ahí pues espero que lo estén mirando, voy a dejarlo como quietecito. Como les digo, esto pues no es en un contexto antioqueño, pero también pues en un contexto al margen de la guerra, y que nos permitió, como les digo, evidenciar o hablar de situaciones. Entonces hay que hablarles a los niños de las minas en estos contextos para que no se vayan a meter por ese camino, o hay que tener en cuenta los ríos y quebradas para las explicaciones de las clases en ciencias naturales. Y bueno, pues eso era lo que les quería compartir, y de acuerdo con la trascendencia pues del tema para lo que vamos a hacer. Norelia, muchas gracias, muy interesante ese ejercicio. No sé si alguien tiene preguntas, apreciaciones. Dairon, de pronto puedo compartir otra imagen pequeñita. Claro, dale. Bueno. Es tuya la pantalla. Mientras Leo nos proyecta, es decir, pues que en esto no hay palabras finales, lo mío simplemente es una postura que he venido construyendo desde hace un buen tiempo. Encontrarán en la academia muchas posturas frente a cartografía social y frente a ejercicios de cartografía social. Ya será como del criterio de cada quien asumir el que mejor corresponda. Leo, sí, estamos viendo ahí el plano de la ciudad. Sí se ve el plano de la ciudad de Medellín. Sí. Me parece espectacular esta cartografía social de esta primera imagen, de las primeras imágenes, creería yo, que se hace de nuestra ciudad. Uno puede observar ahí que la gente construye cerca al agua, que es la quebrada La Nao, Santa Elena, la playa que llamamos, y alejada del agua, que es el río Medellín, pues. Vemos que hay una margen oriental completamente habitada. ¿Por qué será que esa margen oriental está más construida y más habitada que la margen occidental que la vemos acá? Lo que es la América, el Estadio, todos estos barrios están un poco más despoblados, y con toda seguridad en esta cartografía se pueden evidenciar barreras geográficas como el río que impedía el paso a este lado. Alguien que quiera de pronto opinar algo sobre esta cartografía de nuestra ciudad. Vemos el sitio de Envigado, el pueblo de Las Vigas aquí en el sur, que existe un camino a Manrique, bueno, una cartografía hermosa de nuestra ciudad de 1770. Lo quería compartir. Sí, es muy bonito porque además esa cartografía es como una de las
los primeros intentos de ordenamiento territorial en la ciudad, y delata muchas cosas, delata el típico modelo de construcción de ciudad latinoamericano con la disposición de damero, que es pues como de tablero de calles y carreras formando cuadrados, y en el centro pues como lo religioso, lo importante, y a medida que se aleja uno de las calles de la plaza, eso habla también o hablaba de su estatus social. Entre más cerca se estaba la plaza, se tenía mayor poder y mayor estatus. Es fascinante, pues, y aquí yo podría hablar horas y horas y horas, porque eso hace parte de mis pasiones, el asunto espacial y geográfico. Pero de verdad que he notado en los últimos años la importancia que cobra esas preguntas del dónde y el con quiénes para el acto educativo, porque creo que se ha olvidado mucho ese aspecto de la educación, el dónde y el con quiénes. Yo quiero terminar como con una reflexión mediada pues por todo lo que Dairo nos ha compartido y las demás aportes que dan los profesores y profesoras, y es pensar en este ejercicio de una manera humana, con todas estas herramientas también conceptuales y teóricas que algunos hemos vivido o nos hemos permitido también basados como en la experiencia, y recogiendo todos estos elementos que se nos ha presentado el día de hoy como una oportunidad muy valiosa para nuestro proceso de acompañamiento con las instituciones educativas, para poner en ella varios elementos, y entre ellos me permito pensar en uno, y es como esa adquisición de nuevas formas de pensarnos la escuela, más allá de la normatividad, los elementos sustanciales que hacen parte del PEI, que son absolutamente importantes, pero también en cómo debemos repensar las relaciones entre la teoría y la práctica, cómo partir del territorio para viajar al mapa, para viajar a esas realidades, que es muy importante. Muchas gracias, Carolina. Bueno, le agradezco a todos, les compartiré material por ahí que me están preguntando por material y bibliografía, ya lo haremos con el mayor de los gustos. Estaré aquí con ustedes todo el tiempo que sea necesario de aquí en adelante, cuando lo requieran, y sobre todo invitarlos a eso, a que retomemos la pregunta por el dónde, por el con quiénes. No sé si quieren decir algo más, y si no, para despedirnos. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muy interesante. Profesor, muchísimas gracias.